Imagina que un comandante de la Guardia Civil está sentado frente a un desconocido, y esa persona le ofrece algo que ningún ciudadano normal debería poder ofrecer: recuperar su carrera, un destino en el extranjero, incluso levantarle una imputación judicial. A cambio solo pide una cosa: información dañina sobre sus propios compañeros de la Unidad Central Operativa, la unidad de la Guardia Civil que investiga la corrupción más grave de este país. Esto no es una película, esto pasó. Y la persona que estaba sentada al otro lado de la mesa se llama Leire Díez, y durante años tuvo, según sus propias palabras, acceso directo a los de arriba del gobierno. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es un bulo de barra de bar. Es lo que consta, palabra por palabra, en el sumario de un juez de la Audiencia Nacional. Y si esto es verdad, significa que mientras el gobierno de Pedro Sánchez hablaba de regeneración democrática, alguien construía en la sombra una maquinaria pensada para neutralizar a los jueces y a los policías que investigaban al propio partido en el poder. La pregunta que todos nos hacemos es simple: ¿lo sabía Pedro Sánchez? Moncloa dice que no, pero hay mensajes en ese sumario que apuntan justo en la dirección contraria. Y eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy, pieza por pieza. En unos minutos vas a escuchar la frase exacta que pronunció esta mujer delante de un mando de la Guardia Civil. ¿Y por qué esa frase, ella sola, puede tumbar a un gobierno entero? Quédate, porque lo que viene ahora es solo el principio de esta historia. Antes de seguir, tengo que contarte algo que todavía no sabe casi nadie. Hay un audio, recogido en el propio sumario, en el que esta mujer presume de tener línea directa con el número 1 del Ejecutivo. Y eso cambia absolutamente todo lo que vas a escuchar a partir de ahora. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí no te vamos a dar el titular de 30 segundos que ves en la tele. Aquí vamos a reconstruir el caso completo, con nombres, fechas y las declaraciones exactas que están en el sumario judicial, algo que no vas a encontrar contado así en ningún otro sitio. Vamos a empezar por el principio, porque para entender esto hay que entender quién es realmente Leire Díez. María Leire Díez Castro nació en Portugalete, Vizcaya, en 1975. Estudió periodismo en la Universidad del País Vasco. Y como tantos otros, empezó su carrera política desde abajo. Fue concejala del PSOE y teniente de alcalde en un pequeño municipio cántabro, Vega de Pas, entre 2011 y 2014. Nada en su currículum hacía sospechar que, años después, se convertiría en una de las piezas más investigadas de la política española reciente. Pero algo cambió. Y ese cambio tiene un nombre: Cloacas del Estado, o como la han bautizado ya los medios, el caso Fontanera. Según la investigación de la Unidad Central Operativa, la UCO, Leire Díez habría actuado como coordinadora ejecutiva de una trama organizada para algo muy concreto: proteger los intereses del PSOE y, directa o indirectamente, del propio presidente del gobierno en varias causas judiciales que estaban resultando incómodas. Al frente de toda la estructura, según los investigadores, estaba el que fuera secretario de organización del partido, Santos Cerdán, y la financiación, según la UCO, salía de un único origen: el propio PSOE. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es cómo actuaba esta mujer sobre el terreno. El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ha declarado ante el juez que se reunió con Leire Díez en 2 ocasiones, y en esas reuniones, según su testimonio ratificado, ella le ofreció algo muy concreto: restituirle en el cuerpo, conseguirle un destino fuera de España, incluso un puesto de asesor en el gabinete de la propia directora general de la Guardia Civil. Todo a cambio de una sola cosa: información comprometida sobre los mandos de la UCO que estaban investigando la corrupción vinculada al entorno del PSOE. Villalba rechazó la oferta, no porque dudara de que fuera real, sino porque, en sus propias palabras, no la consideró lo suficientemente convincente. Pero aquí viene la frase que de verdad debería preocuparte. Según el testimonio ratificado ante el juez, Leire Díez se presentaba ante estos agentes hablando de «los de arriba», o incluso de «los de arriba del gobierno». Llegó a asegurar que tenía acceso directo al número 1 del Ejecutivo. Piénsalo un segundo. Una persona que ya no ostentaba ningún cargo oficial, presentándose ante mandos de la Guardia Civil como alguien con línea directa al gobierno de España, para intentar comprar silencio sobre investigaciones de corrupción. Si esto se confirma en juicio, no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de una estructura. Pero eso no es todo.
Lo que descubrirás en unos minutos es todavía más grave que comprar voluntades. Es cómo el propio dinero del partido pudo haber financiado toda esta operación. El 26 de mayo de 2026, el juez Santiago Pedraz, titular de la Audiencia Nacional, ordenó a la UCO personarse directamente en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requisar documentación contable, correos corporativos y registros de acceso al edificio. Los agentes permanecieron allí más de 12 horas. 12 horas registrando la sede central del partido que gobierna España, y lo que se llevaron no fue poco: el ordenador personal de Santos Cerdán, una libreta negra con su nombre, y un USB con el logo oficial del PSOE. Aquí es donde el caso da un giro que muchos no esperaban. Porque el propio PSOE reconoció ante la justicia haber pagado 44.859 euros brutos a Leire Díez por supuestos trabajos de comunicación para su federación en Cantabria, entre 2015 y 2017. Esa cifra triplica los 15.612 euros que el partido había declarado inicialmente al juez que instruía el caso en Madrid. Triplica. No es un error de redondeo, es una diferencia de casi 30.000 euros que el partido tuvo que corregir después de que la justicia empezara a escarbar. Todavía no te he contado la parte que más ha sacudido a la propia estructura del Estado. El cerco no se ha quedado en cargos de partido. El 27 de mayo de 2026, el juez Pedraz imputó formalmente a Leire Díez, a Santos Cerdán y al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Pero el 2 de julio de 2026, la investigación dio un salto que nadie esperaba. El juez imputó también a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas. Es decir, la propia cúpula de la Guardia Civil, la institución encargada de investigar la corrupción, terminó imputada en el mismo caso que su unidad de élite estaba destapando. Según la investigación, la directora González mantuvo al menos 3 reuniones presenciales con Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025, y borró conversaciones de WhatsApp con ella que después la UCO logró reconstruir. Justo cuando crees que ya has escuchado lo peor, aparece la pregunta que de verdad importa. ¿Hasta dónde llegaba esto? Los informes de la UCO incorporados al sumario recogen conversaciones que los investigadores interpretan como indicios de que Pedro Sánchez podría haber tenido conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez. Moncloa lo niega de forma tajante. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el presidente desconocía por completo las actividades de su antigua militante. El propio PSOE ha ido más lejos, calificando lo revelado en el sumario como una suma de comportamientos individuales de, cito textualmente, oportunistas y resentidos que habrían usado el nombre del partido en vano y en falso. Pero hay un detalle que no cuadra con esa versión oficial. Si Leire Díez era simplemente una oportunista actuando por su cuenta, ¿por qué el propio PSOE pagó los honorarios del abogado que defendía al exministro José Luis Ábalos, imputado en el caso Koldo? ¿Por qué esos pagos, según sospecha la UCO, se canalizaron a través de un tercero? Y sobre todo, ¿por qué esta mujer tenía tanta confianza como para preguntarle directamente al abogado de Ábalos si las entrevistas de su cliente se estaban haciendo con su permiso? Pero todavía hay una capa de esta historia que casi nadie te ha contado bien, y es la que de verdad conecta todos los puntos. Leire Díez nunca actuó sola. Según la Fiscalía, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet y el periodista Pere Rusiñol actuaron de forma coordinada para obtener información sensible y neutralizar investigaciones que afectaban tanto a políticos como a empresarios. No hablamos de una mujer improvisando por su cuenta. Hablamos de un equipo con roles definidos y con un objetivo que los propios escritos judiciales describen con una palabra muy concreta: anular o malbaratar las actuaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, mediante información comprometedora, filtraciones a medios y ofertas de favores procesales. Y aquí es donde aparece uno de los detalles que más deberían inquietarte. Existió un grupo de WhatsApp creado por esta gente con un nombre completamente inocente: Vacaciones y Viajes. Bajo esa fachada se organizaban encuentros como el que tuvo lugar en un piso de Madrid, al que la propia Leire Díez se refería como el piso franco del PSOE para reuniones. Allí se reunieron Díez, Pérez Dolcet y un ex juez expulsado de la carrera judicial, Luis José Sáenz de Tejada, para tratar un asunto que afecta directamente a la familia del presidente del gobierno. Un empresario llamado Joaquín Parra,
expresidente del Club Deportivo Badajoz, ha ratificado ante el juez Pedraz algo que deberías escuchar con atención. Según su testimonio, Leire Díez le pidió información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y dirigentes del PP a cambio de ayudarle con sus propios problemas judiciales, y ella le decía, según Parra, que hablaba en nombre del gobierno. En esas reuniones se planteó incluso que el exjuez Sáenz de Tejada asumiera la defensa del propio hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, investigado por un presunto caso de enchufismo en la Diputación de Badajoz. Y según Parra, Díez le insistió a Sáenz de Tejada para que denunciara a la magistrada que instruye esa causa, Beatriz Viedma. Pero eso no es lo más comprometedor. Lo más comprometedor es una frase que quedó grabada, y que apunta directamente a la cúpula del Estado. El 28 de mayo de 2026, El Confidencial reveló un audio grabado en septiembre de 2024, en el que el propio Javier Pérez Dolcet explica quién estaba realmente detrás de la operación para desacreditar a la UCO. Y lo dice sin rodeos. Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán y con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Léelo otra vez. No es una interpretación de un periodista, no es una opinión de un tertuliano, es la voz de uno de los propios investigados, grabada, afirmando que el presidente del gobierno estaba directamente al tanto de la operativa. Todavía no te he contado que esta trama no se limitó a atacar a jueces y guardias civiles. También intentó tender puentes con el propio Partido Popular. La investigación ha revelado contactos entre Leire Díez y Francisco Martínez Vázquez, que fue secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y en otra grabación, correspondiente a una videollamada de febrero de 2025, se escucha a Díez pedir a un empresario llamado Alejandro Hamlin información comprometida sobre un guardia civil concreto, Antonio Balas, al que según el testimonio de Parra ante la UCO, querían quitar de en medio. En esa misma llamada participaban Pérez Dolcet y un abogado, Jacobo Teijelo, conocido por haber defendido a un yihadista condenado por los atentados del 11M. Hamlin rechazó la propuesta al no recibir garantías suficientes. Y por si esto fuera poco, El Español reveló que Leire Díez estuvo contratada entre junio y octubre de 2024 en una empresa fantasma dirigida por Gaspar Zarrías, el mismo exdirigente socialista que ya conoces, condenado en su día a 9 años de prisión por el caso de los ERE en Andalucía, hasta que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente esa sentencia. Según estas informaciones, desde ahí Zarrías habría estado trabajando para intentar desacreditar precisamente el caso que ahora los tiene a ambos imputados. Pero eso no es lo más inquietante que ha aparecido en esta investigación. Hay algo más, una carpeta digital. Durante su comparecencia ante el juez, salió a la luz la existencia de un archivo en la nube bautizado como Operación PSOE, alojado en una cuenta que, según Díez, pertenecía a Javier Pérez Dolcet. Ninguno de los dos ha detallado ante el juez su contenido exacto, pero Díez llegó a admitir que el Drive contenía carpetas dedicadas a distintos partidos políticos, y aseguró que había, en sus propias palabras, víctimas de todos los partidos. Es decir, según su propia versión, no se trataba de un archivo dedicado en exclusiva a atacar al PSOE, sino de un repositorio mucho más amplio de información sensible sobre jueces, fiscales y políticos de distinto signo. Según la investigación, esa carpeta se creó en 2021, 3 años antes de que, según Díez, Pérez Dolcet le diera acceso a ella. Y las pesquisas no se han quedado en filtraciones y carpetas. Según los informes incorporados a la causa, la trama también habría intentado presionar directamente a 2 de los fiscales anticorrupción más reconocidos de este país, José Grinda e Ignacio Estampa. El objetivo, según la Fiscalía, siempre habría sido el mismo: anular o malbaratar las actuaciones que la UCO y la propia Fiscalía Anticorrupción llevaban adelante contra el entorno del gobierno. Todavía no te he contado la parte más incómoda de esta historia, y es esta: nada de esto ha terminado. El secreto de sumario se ha levantado solo parcialmente. Hay diligencias en marcha para seguir el rastro del dinero, con especial atención a las cuentas del propio PSOE, a varias sociedades mercantiles y a una agencia de publicidad cuya actividad ha despertado el interés de los investigadores. Y apenas unos días antes de la publicación de este vídeo, un juez ha imputado a otras 20 personas más vinculadas a esta trama, entre ellas directivos de empresas públicas como la SEPI, Mercasa y Enusa. Es decir,
Lo que empezó como el caso de una sola mujer se ha convertido en una red que atraviesa el partido, la Guardia Civil y empresas del propio Estado. Y conviene recordar cómo empezó todo esto, porque no fue un juez actuando de oficio. El 16 de julio de 2025, un juzgado de Madrid abrió diligencias contra Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, después de que la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil presentara una denuncia. Poco después, otro juzgado madrileño citó a Díez a declarar como imputada tras una segunda denuncia, esta vez de la organización Hazte Oír, con el respaldo de la Fiscalía. Desde entonces, la propia Díez ha intentado por vía judicial anular su detención y los registros practicados en su contra, un incidente de nulidad que el juez Pedraz ya ha rechazado. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este vídeo. ¿Lo sabía Pedro Sánchez? La versión oficial es que no, pero lo que sí sabemos, porque está en el sumario de un juez y no en la opinión de nadie, es que una antigua militante del PSOE se presentaba ante mandos de la Guardia Civil hablando de los de arriba del gobierno, ofreciendo favores a cambio de silencio sobre investigaciones que afectaban directamente al partido en el poder. Y sabemos que el dinero que sostenía esa operación, según los investigadores, salió de las cuentas del propio PSOE. Puede que la justicia tarde meses, incluso años, en determinar responsabilidades penales concretas. Pero hay algo que ya no depende de ningún juez: la imagen de un gobierno que decía representar la regeneración democrática, mientras en la sombra se movía dinero, favores y presiones para proteger a los suyos de la propia justicia. Si esta historia te ha dejado con la sensación de que todavía queda mucho por saber, es porque así es. Este caso sigue abierto, siguen apareciendo nuevos imputados casi cada semana, y este canal va a seguir cada paso de la instrucción con la misma precisión con la que hemos reconstruido hoy los hechos. Aquí no encontrarás titulares de 30 segundos ni medias verdades. Encontrarás el caso completo, explicado con calma y con los documentos encima de la mesa. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la próxima pieza de esta historia que todavía no ha terminado de escribirse.